Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Les enviamos un fraternal saludo, deseándoles paz y alegría para sus corazones. Los santos nos han enseñado que las pequeñas cosas hechas con el corazón lleno de fe dejan de ser comunes y corrientes y se hacen especiales. De hecho, las personas que actúan con fe se hacen especiales. Así que sigamos descubriendo en nuestro catálogo divino aquellos santos que quisieron hacer su vida especial como una alabanza para Dios. Los santos que se recuerdan en nuestra iglesia en este día 10 de mayo son San Job, patriarca del Antiguo Testamento; San Cataldo, obispo; Santos Alfio, Cirino y Filadelfio, mártires; San Comgal, abad; San Dioscórides de Mira, mártir; San Juan de Ávila, presbítero; Santos Gordiano y Epímaco, mártires; San Guillermo de Pontois, presbítero; Santos cuarto y quinto, mártires; Santa Solangia, virgen y mártir; Beata Beatriz de Este, monja; Beato Nicolás Albergati, obispo; Beato Enrique Rebuschini, presbítero religioso; y el Beato Iván Merz, laico. Hoy conoceremos a un joven santo que vivió intensamente su vida implicándose en las realidades duras de su época, decidido a aportar al progreso y al bien de sus conciudadanos en vez de dejarse arrastrar por las tendencias sociales y políticas. Él es el Beato Iván Merz. Cuando nació Iván en una familia liberal poco religiosa en el año 1896, en Banja Luka, su patria Bosnia estaba ocupada por el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, fue bautizado un par de meses después, en 1897. Debido a las circunstancias de su patria, el ambiente de su localidad era multiétnico y multirreligioso. Recibió su educación primaria y secundaria en este entorno particular, hasta que en 1914 fue asesinado el príncipe heredero Francisco Fernando en Sarajevo, hecho que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Los padres de Iván decidieron ingresarlo obligado a la Academia Militar de Wiener Neustadt. Iván decidió salir de allí a los 3 meses, molesto por la corrupción del ambiente. Estas duras experiencias, sin duda, le ayudaron a forjar su carácter y a mirar con aplomo las realidades difíciles que se vivían en su patria y en el mundo. Iván, como nuestros jóvenes actuales, disfrutó también de los beneficios de su familia acomodada y abierta a la modernidad. Era un joven brillante, elegante y moderno que andaba en bicicleta, patinaba, jugaba al fútbol y al ajedrez. Era admirado e incluso un poco envidiado cuando jugaba, incluso bastante bien, al tenis con los generales del ejército austríaco, que eran antiguos compañeros de su padre. Estudió inglés, piano y violín de forma privada. Con todas estas ventajas tenía abiertas las puertas para destacar en la alta sociedad e incluso dejarse envolver por el lujo y abandonarse a la despreocupación y la ligereza. A los 16 años tuvo su primer amor, su primer baile, su primer beso. Pero Greta, su amada, murió poco después en forma trágica, dejándolo con un arrepentimiento que lo acompañará por mucho tiempo. Sin embargo, en aquellos años contó con la bendición de tener un íntegro profesor que lo invitó a vivir con valores y trascendencia a partir del anuncio de Jesucristo. Era Ljubomir Marakovic, quien fue muy importante para Iván, pues fue quien le ayudó a descubrir las riquezas del catolicismo y por ello le tenía una profunda gratitud. Al año siguiente, contando con 18 años, Iván ingresó a la Universidad de Viena con el sueño de llegar a ser docente, dedicándose a la formación y progreso de los jóvenes de Bosnia. Como universitario comenzó a recorrer el camino de la perfección, mejorando cada día,
respetando un rígido programa de vida que se había marcado, orando mucho y comulgando con frecuencia. La belleza de su testimonio radica en que Iván no provenía de una familia fervorosa, ni estuvo en un seminario, y ni siquiera tuvo un director espiritual estable, sino que se forjó a partir de sus convicciones, en una radicalidad en la que podemos ver su docilidad al Espíritu Santo. En el año 1916 partió a la guerra y a principios de 1918 se encontraba en el frente italiano. Allí miró a la muerte cara a cara, repudiando aún más la guerra que siempre había combatido. Pero la guerra lo forjó y le enseñó muchas cosas. Cuando regresó a casa, superadas todas las crisis y luchas espirituales, más maduro, estaba cada vez más firme en su fe. Así lo contaba en una carta a su mamá. Debes saber que la vida universitaria en Viena, la guerra, los estudios y al final Lourdes me convencieron por completo de la veracidad de la fe católica. Y por esto toda mi vida gira en torno a Cristo Señor. En privado se dedicaba a los estudios de filosofía, teología y profundizaba en los documentos del magisterio de la Iglesia. A través de la meditación, pero sobre todo gracias a la experiencia adquirida durante la guerra, Iván alcanzó el verdadero sentido de la vida en la fe cristiana. Se entregó completamente a Cristo e hizo voto de castidad perpetua como laico. Todo este proceso se pudo constatar siguiendo las líneas de su diario personal, que registraron las grandes luchas que vivió en su propósito de vivir cada día la perfección cristiana. Luego, Iván estudió literatura francesa en París, gracias a una beca, realizando su tesis de grado sobre la influencia de la liturgia en los escritores franceses. Obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad de Zagreb en 1923. Aunque Iván no gozaba de la aprobación de su familia respecto a su carrera, llegó a dominar 10 idiomas, alcanzando un excelente desempeño profesional. Durante el resto de su breve vida fue profesor de lengua y literatura francesa y alemana en el Instituto Arzobispal de Zagreb. En esta época se enamoró de la liturgia y quería que los jóvenes se enamoraran también de ella. Todos coinciden en que Iván emanaba una luz y una fuerza provenientes de su vida de oración y penitencia. Así se expresaba Iván. La fe católica es mi vocación de vida. Y convencido de que la fe sin obras está muerta, realizaba exquisitos gestos de caridad, bondad y hospitalidad. Llegado a Croacia, Iván se dedicó fervientemente al apostolado entre los jóvenes, fundando la agrupación Las Águilas, o Orlovi, como parte de la Acción Católica, y difundiendo los principios del movimiento litúrgico en Croacia. Convencido de no guardarse para sí este tesoro espiritual, se esmeraba en su servicio con este principio. En la raíz de todo apostolado debe estar la lucha contra el pecado. Extremadamente fiel al Papa y enamorado de la Iglesia, son los dos sentimientos que intentaba inculcar en todas las personas con las que entraba en contacto. En su trabajo no le faltaron incomprensiones y dificultades de diversos tipos, que afrontaba con una serenidad admirable, fruto de su continua unión con Dios en la oración. En opinión de quienes lo conocían bien, lo describían así. Con su mente y su corazón se hallaba inmerso en lo sobrenatural. Con su ejemplar vida cristiana, su apostolado y sus voluminosas obras escritas, dejó en la Iglesia croata un precioso legado espiritual. Iván Mers murió de meningitis luego de una operación de sinusitis. En su lecho de muerte, ofreció su vida a Dios por la juventud croata. Falleció a los 32 años en Zagreb, Croacia, el 10 de mayo de 1928. Sus restos mortales se encuentran en la Basílica del Sagrado Corazón de Zagreb. Iván fue el primer beato croata, elevado a los altares por San Juan Pablo II en el año 2003. Iván deseaba fundar una comunidad de laicos al servicio de Cristo y de la Iglesia. Ese sueño, tras su muerte, se hizo realidad, en parte gracias a la obra de María Stankovic, fundadora del primer instituto secular femenino en Croacia, llamado la Comunidad de Colaboradoras de Cristo Rey.
En su tumba se encuentra este epitafio, que redactó él mismo como testamento espiritual. Murió en la paz de la fe católica. Mi vida era Cristo y la muerte era ganancia. Espero la misericordia del Señor y la posesión indivisible, completa y eterna del Santísimo Corazón de Jesús, feliz en alegría y paz. Mi alma alcanzará el propósito para el cual fue creada. Iván, desde su labor intelectual y de convicción católica, sin gestos sobrenaturales, llegó a ser modelo de vida ejemplar en la vida laical. Los laicos son protagonistas de la evangelización tanto como los ministros y consagrados. Todos pertenecemos al mismo rebaño. Simplemente, nuestra manera de vivir ese compromiso cristiano se adecúa a los ambientes en los que estamos inmersos. Iván nos recuerda hermosamente que hemos sido creados para amar y adorar a Dios. Nuestra meta es vivir la plenitud de esa unión con Dios. Y los laicos en su día a día, en medio de sus fatigosas labores y desafíos, llevan en su corazón esta meta y tienen en sus manos la semilla que siembra la fe, más con sus actos que con sus palabras. Los laicos son el cuerpo de Cristo en acción. Beato Iván Merst, ruega por nosotros.